Hola, mi nombre es Carlos Abraham Pacheco Reyes de la Universidad IEXPRO. Mi modalidad en línea de la licenciatura en Derecho con litigación y juzgamiento oral. Mi materia, práctica forense de amparo, impartida por mi docente, la doctora Irene Hernández Cancino. Tema, la ejecutoria de amparo. Empezaré por los escritos para el cumplimiento de ejecutoria de amparo. Los escritos para el cumplimiento de una ejecutoria de amparo son documentos que presentan las partes interesadas, generalmente el quejoso o su representante legal, al tribunal o juzgado que dictora la resolución en un juicio de amparo. Su objetivo es solicitar que se cumpla la sentencia emitida en favor del quejoso, para que se respeten sus derechos constitucionales, según lo ordenado en el fallo de amparo. Estos escritos son importantes para asegurar que la autoridad responsable, aquella que violó sus derechos, tome la acción necesaria para acabar lo que dispuso el órgano jurisdiccional. Se solicita formalmente que se ordene a la autoridad responsable ejecutar las acciones o medidas dictadas en la ejecución de amparo. Si ya se ha intentado, pueden pedir al juez requiera de nuevo a la autoridad el incumplimiento inmediato. Requerimientos para el incumplimiento de la ejecutoria de amparo. Los requerimientos para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo son las medidas legales que el juez de amparo o el tribunal competente emite para asegurar que la autoridad responsable, aquella que incurrió en la violación de los derechos, cumpla con lo ordenado en la sentencia de amparo. Estos requerimientos pueden variar en función de la naturaleza de la sentencia y de si la autoridad cumple o no con las órdenes dadas. El cumplimiento de la ejecutoria de amparo busca proteger y restaurar los derechos violados del quejoso y asegurar que las autoridades respeten las resoluciones judiciales que defienden los derechos humanos y constitucionales. Su resolución. La resolución sobre el incumplimiento de la ejecutoria de amparo es la determinación final que emite el juez de amparo o el tribunal para confirmar si la autoridad responsable ha cumplido o no con lo ordenado en la sentencia de amparo. Esta resolución establece si la autoridad ha respetado los derechos constitucionales del quejoso o si aún persiste la violación de estos derechos y en consecuencia determinar las acciones o sanciones que se aplicarán para garantizar el cumplimiento. La resolución final sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo tiene como objeto garantizar la protección efectiva de los derechos constitucionales y establecer un precedente para que las autoridades respeten las decisiones judiciales en favor de los ciudadanos. Cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Es el proceso mediante el cual se asegura que una autoridad responsable, aquella que violó los derechos del quejoso, cumpla con lo ordenado en una sentencia de amparo. La ejecutoria es la resolución definitiva en la que el juez de amparo o tribunal establece que una autoridad debe reparar una violación de derechos constitucionales y cumplir con ciertos actos u omisiones para respetar los derechos del quejoso. El cumplimiento de la ejecutoria de amparo garantiza que los derechos de los ciudadanos se respeten en casos de abuso o actos arbitrarios de la autoridad, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la defensa de derechos humanos y constitucionales. La inconformidad al tener cumplida la ejecutoria del amparo. Es un recurso que el quejoso o su representante legal pueden presentar cuando se considera que la autoridad responsable no ha cumplido completamente con lo ordenado en la sentencia de amparo, a pesar de que el juez de amparo haya emitido una resolución declarando cumplida la ejecución. Este recurso es una herramienta que permite al quejoso expresar su desacuerdo y solicitar una revisión del cumplimiento para garantizar que sus derechos sean plenamente respetados. El recurso de inconformidad es un mecanismo de control que permite al quejoso asegurar que la justicia sea plena y efectiva, garantizando así la protección de sus derechos frente a las acciones u omisiones de las autoridades responsables. Incidentes de ejecución de la ejecutoria de amparo. Son procedimientos legales que se inician cuando una autoridad responsable no cumple con la sentencia emitida
en un juicio de amparo. Estos incidentes son instrumentos importantes en el sistema de amparo en México, pues buscan garantizar el respeto y cumplimiento de las resoluciones judiciales y la efectiva protección de los derechos constitucionales del quejoso. Un incidente de ejecución se origina cuando, tras los requerimientos y plazos otorgados por el juez de amparo, la autoridad responsable sigue sin cumplir la sentencia. Los incidentes de ejecución de la ejecutoria de amparo representan una herramienta esencial para asegurar que las autoridades cumplan con las resoluciones judiciales y respeten los derechos constitucionales de los ciudadanos, fortaleciendo así el Estado de Derecho en México. Incidentes de repetición del acto. Es un procedimiento en el amparo mexicano que se activa cuando, después de haberse cumplido una sentencia de amparo, la autoridad responsable vuelve a realizar el mismo acto o acto similar que fue considerado como una violación a los derechos del quejoso. Su propósito es proteger de manera efectiva los derechos constitucionales del quejoso y prevenir que las autoridades reincidan en conductas o actos que ya han sido declarados inconstitucionales. El incidente de repetición del acto reclamado es un mecanismo importante en el sistema de amparo, ya que previamente fueron declaradas inconstitucionales. A través de este incidente, el sistema de justicia mexicano refuerza la eficacia de las sentencias de amparo y brinda una protección sólida a los derechos humanos y constitucionales. Explicación del informe. Es un documento clave que las autoridades responsables deben presentar ante el juez de amparo o tribunal en diferentes etapas del proceso, y su contenido varía según el tipo de informe. Los informes en un juicio de amparo permiten que la autoridad exponga sus argumentos y justifique sus acciones respecto al acto reclamado, o bien que informe sobre el incumplimiento de la sentencia. Los informes son fundamentales en el proceso de amparo para que el juez tenga un panorama claro de las actuaciones de la autoridad y pueda resolver en favor de la justicia y la protección de los derechos constitucionales del quejoso. Su resolución, en el contexto de un juicio de amparo, es el fallo o decisión final emitida por el juez de amparo o el tribunal que pone fin al juicio, determinando si el acto reclamado por el quejoso violó o no sus derechos constitucionales. Esta decisión puede ordenar la suspensión, modificación o anulación del acto reclamado y establecer las medidas para la protección de los derechos del quejoso. La resolución en un juicio de amparo es la decisión fundamental que define si los derechos del quejoso fueron violados y, en caso afirmativo, establezca cómo deban protegerse o restaurarse. Es la culminación de un proceso de revisión judicial que busca proteger la legalidad y los derechos fundamentales en México. Daré una pequeña opinión sobre la materia. Esta materia me ha dejado un gran conocimiento sobre un amparo directo o indirecto, ya que representa el acto final y definitivo de protecciones de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Sin embargo, ambos tipos tienen enfoques y aplicaciones distintos. En el amparo directo, la ejecutoria marca la resolución final en relación con la sentencia o laudos atacados, y su obligatoriedad y carácter definitivo son especialmente fuertes. En cambio, en el amparo indirecto, la ejecutoria puede tener efectos menos rígidos, permitiendo una reconfiguración del acto reclamado conforme a los lineamientos del juez de amparo. En términos generales, ambos tipos de amparos son esenciales para asegurar que no se vulneren los derechos constitucionales, ofreciendo recursos jurídicos que varían en alcance y finalidad. Las ejecutorias de amparo es en ambos casos un componente clave para el equilibrio de poderes en el sistema judicial mexicano y un mecanismo esencial para la protección de los derechos humanos frente a la autoridad. Por mi parte ha sido todo, maestra. Espero haber comprendido la lectura y haber hecho un buen trabajo. Abogado, me han condenado en un juicio penal y creo que la sentencia es injusta.
Me gustaría saber si puedo recurrir al amparo y cuál sería el más adecuado para mi caso. Entiendo. Vamos a revisar las opciones primero. Quiero explicarle los dos tipos de amparo, el directo y el indirecto. El amparo directo procede generalmente contra sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin a un juicio. Por otro lado, el amparo indirecto se utiliza contra actos de autoridades que puedan ser violatorias de derechos fundamentales y que no resuelvan de fondo el caso, es decir, que no termine el juicio. Entonces, ¿puedo solicitar un amparo directo en mi caso? Correcto. En tu situación, como ya hubo una sentencia definitiva, la vía adecuada sería el amparo directo. Este recurso lo presentaríamos ante un tribunal colegiado de circuito y el objetivo es que revisen la legalidad y constitucionalidad de la sentencia en tu caso. Es una revisión que puede determinar si tus derechos fueron vulnerados en la sentencia. ¿Y el amparo indirecto, cuándo se podría usar? El amparo indirecto se usa en otras etapas del proceso, antes de la sentencia definitiva. Por ejemplo, si durante el juicio se emite un auto que afecta tus derechos, como el auto de vinculación o proceso, podríamos solicitar un amparo indirecto. Este se tramita ante un juzgado de distrito y puede ser un medio para cuestionar actos que no finalicen el juicio, como decisiones del juez de control. Entiendo. ¿Y qué sucede si el tribunal concede el amparo directo en mi caso? Si el tribunal colegiado concede el amparo, puede ordenar que se deje sin efectos la sentencia y que se emita una nueva, tomando en cuenta los derechos que consideren que fueron violados. En algunos casos, si es procedente, pueden determinar la absolución del imputado, pero eso dependerá de las pruebas y el tipo de violaciones señaladas. Perfecto. Entonces creo que entiendo. Avancemos con el amparo directo.